Simancas en la fiesta del Cristo. Y vaya nivel de artistas que hay hoy aquí. Se va a celebrar un espectáculo de Showtime que viene de Madrid. Está Azúcar Moreno, David de María, Tamara y más artistas. Así que dentro de un rato lo veremos todo.
Más fuerte que escucha, a ver, ¿cómo estamos? Feliz. Tamara, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida a Cangas. ¿Cómo te sientes aquí? ¿Cómo te ha recibido este público? Porque creo que vas a volver, pero de turista, ¿no? Sí, por supuestísimo, porque yo ya llegué esta mañana, yo ya me he recorrido un poquito la playa, he caminado, he tomado aire puro que a veces viene muy bien y relaja muchísimo, y descansado, he comido en un sitio maravilloso, he comido un pescado marisco, muy todo. Estás en Galicia para buen pescado, buen marisco. Pues como tiene que ser. Tamara, ¿más conciertos en Galicia? De momento no, pero te digo una cosa, llevo 15 años y todos los veranos, aunque sea solamente una vez, puedo visitar Galicia. ¿Y qué tal te va la gira esta 2014? Pues la verdad que está yendo muy bien, ha sido una gira muy intensa, con un álbum, la verdad que para mí muy importante en mi carrera, muy intenso. Era un álbum que tenía pendiente, que tenía que hacer y la verdad que ya no vamos a parar hasta diciembre. Luego el año que viene hay un disco nuevo para finales, proyectos nuevos, trabajo y más trabajo, así que bueno, pero esperemos que siga así, ¿no? Tamara, ¿te gusta el flamenco? Sí. He vivido en el flamenco y en la copla. Lo que pasa es que bueno, que yo me dedico a ser pues, cantante melódica, pero eso no significa que yo haya nacido en la cuna del arte del flamenco y de la copla y lo viva intensamente y lo respete mucho y lo admire mucho. Yo te voy a hacer una preguntita. A ver, durante toda tu vida musical, ¿has cantado alguna canción de tu abuelo? ¿La has incluido en el repertorio, así en directo? He cantado en algunas televisiones en directo una copla que él tenía que era como medio tango y como se la dedicaba a mi abuela, pues a mí de niña me fascinaba, se llamaba la canción Aurora y sí, he cantado algún que otro trocito, pero claro, cantar por él es muy difícil. No me atrevo ni en sueños. Yo sí haría algo muy a mi forma, a mi manera y llevándolo a mi terreno muy personal porque le tengo muchísimo respeto y entonces para mí es como sagrado. Pues nada, aquí mando un saludo a todos los amigos y aquí en Cangas pues ha estado espectacular, gracias. Besito, chao.
la historia con nosotras, ¿no? Y sinceramente estamos viendo todo lo contrario, es como que la gente necesitaba que volviésemos, la gente está encantada, y más nos dice todo el mundo, por favor, os pido por Dios que no os separéis nunca. O sea, está la gente como agradecida, volcada de una forma tremenda, y entonces, claro, recibimos un cariño, y lo que decía Antonio hace un momento, es que en esta parte, te lo juro, de España, que es cierto, no lo decimos por decir, es que es cierto, aquí nos sentimos, no sé, muy bien, muy queridas, y como en casa, sabemos que venimos aquí y sabemos cómo recibir cariño, pero además de verdad, de la gente, por la calle, es tremendo lo que podemos sentir aquí, de verdad. Encarni, después de este parón que has dicho tú bien de 6 años, ves que eso, que la gente te recibe con el mismo cariño, entonces que sí que no hay ningún tipo de distanciamiento. Es como que ha habido ese distanciamiento, ese parón de 6 años, pero nosotras en el regreso no lo hemos notado en el público. Y el público está otra vez con la misma ilusión, dándonos ánimos, que por favor, que sigamos adelante, o sea que... Y ya lo vemos, cada concierto que hacemos es así, la gente se vuelca y recibimos el mismo cariño que recibimos hace unos años. ¿Toñi o Antonia? Me gusta más Antonia, pero la gente me conoce más por Toñi. Pero bueno, me da igual. Llámame como quieras. Toñi, punto de partida. ¿Es simplemente una canción o quiere decir algo, un mensaje quizás? Sí, es un mensaje también, ¿no? Porque nos ha pasado una historia fea, triste, porque nos separamos y es un punto de partida en nuestra vida. Es el empezar de nuevo, después de 30 años en la profesión, es volver a retomarlo, volver a ganarte la confianza de la gente. Y sí puedo decir que es un punto de partida en nuestras vidas. Pero Azúcar Moreno pesa mucho. Para nosotras sí, porque para nosotras Azúcar Moreno es nuestra vida entera, no sabemos ser otra cosa. Podríamos vivir de 1000 cosas, pero lo que realmente nos hace feliz es la música. Adoramos la música, está por encima de muchas cosas porque forma parte de nuestra felicidad. Si no cantamos no somos felices. Yo voy a hacer una preguntilla así un poco. ¿Quién fue de las dos la que dio un poquito el primer paso para decir, nah, esta es una tontería, somos hermanas, Azúcar Moreno es mucho? ¿Cuál de las dos es menos rencorosa quizás? Ninguna de las dos, lo que pasa que a lo mejor yo fui la primera que di el paso, pero porque creo que me tocaba. Yo soy una persona justa y creo que la decisión la tuve que tomar yo. Luego ella también puso de su parte, supo aceptarlo, lo recibe muy bien y nos olvidamos de todo lo que pasó en esos 6 años en 5 minutos. Porque lo que has dicho tú antes, no había rencor, simplemente había un enfado de 2 hermanas que tomaron una decisión en su vida, la más equivocada, por cierto, pero no había rencor y se pasó todo así. Encarni, ¿te pilló de sorpresa cuando vino Toñi y dice, a ver, ¿qué hacemos? Que esto hay que darle ya un cambio, que no podemos seguir así. ¿Te pilló de sorpresa? No, sorpresa no. Yo sabía que esto iba a suceder en algún momento. Lo sabía en el momento siempre, en las entrevistas que cuando nos preguntaban por separado, nos decía, oye, pero Azúcar, ¿tú crees que va a volver? Digo, yo creo que Azúcar es cuestión de tiempo. O sea, nosotras hemos tomado una decisión por X motivos y esto lo necesita calmar el tiempo. Y el tiempo no hay que forzarlo. O sea, ni ella podía forzar la historia ni yo tampoco, porque creo que cuando fuerzas una historia no funciona. O sea, en un grupo como nosotras, en una pareja, en cualquier relación que puedas mantener, cuando tú fuerzas una historia, normalmente no sale bien. Entonces, por eso estamos ahora como estamos, porque lo hemos retomado de una manera natural. No ha sido forzado, no ha sido de venga, no, sino que ha sido natural. Y entonces, no me pillo de sorpresa. Próximo trabajo. Próximo trabajo, pues es terminar la gira aquí en España hasta octubre más o menos, y tenemos un viajecito pues por toda Latinoamérica, por Estados Unidos, y sí, nos están reclamando porque allí también hemos recibido mucho cariño, hemos tenido mucho éxito por esos países sinceramente, y hemos recibido también un apoyo brutal siempre que hemos estado por allí, así que nos toca también hacer una visita por allí. Toñi, un cantante. Alejandro Sanz, yo creo que por excelencia, yo creo que Alejandro es un mito en la música en España y en el mundo. Yo si tengo que elegir me quedo con él. Hay muchos, por supuesto, en España hay muchos, pero si me tengo que quedar me quedo con él. ¿Cómo te defines? ¿A quién? ¿Tú? ¿Que cómo me defino yo? Romántica. Yo romántica, impulsiva, atrevida, loca, serena. Yo soy un poco como una Pisti, un poco de todas esas cosas.
Me gusta la locura controlada, pero creo que es necesaria también para la vida. Estar un poco loca. Bueno, pues solamente deciros Azúcar Moreno, que tengáis muchísimos éxitos. Y de verdad, gracias por vuestro cariño. Gracias a vosotros. Gracias a ti. Gracias. Música, ¿no?